Estamos agradecidos del Señor. Este es el día que hizo nuestro Señor para poder reunirnos, el día del Señor, donde su pueblo se junta en torno a la palabra del Señor, a la presencia de Dios, y alabamos, cantamos con gozo y alegría a nuestro Señor. Y el día de hoy, como ustedes han notado, es un día especial. Tenemos visitas y hemos realizado también esta escuela dominical donde el doctor James Renihan y nuestro querido pastor Jorge van a estar exponiendo durante la primera sección, y luego vamos a tener nuestro culto a nuestro Señor. Así que estamos muy alegres de poder estar juntos y quiero invitarles a ponerse en pie para que podamos orar al Señor con nuestros niños, con nuestras familias. Tenga ahí a sus hijos. Estamos delante del Señor y vamos a orar solemnemente a nuestro Señor. Señor amado, en esta mañana te damos muchas gracias por la bendición de darnos un día de vida y poder ser conscientes de quién eres tú, Señor. Que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Padre amado, nuestro Salvador, a quien le debemos nuestra vida, toda nuestra existencia, Señor. En ti vivimos, Señor, en ti nos movemos, en ti somos, Señor. Todo te pertenece, Dios. Somos tu pueblo escogido, llamado, Señor, a salvación, llamados a una vida santa, una vida de comunión contigo, Señor. Y en esta mañana queremos rogarte que en medio de la alabanza de tu pueblo, en medio de la predicación de tu palabra, tú, Señor, puedas hablarle a tu pueblo, a nosotros, porque estamos necesitados de ti, Señor. Queremos escuchar tu voz, Señor. Queremos escuchar tu palabra y con humildad, Señor, recibirla, y que ésta sea usada por ti, Señor, como tú has prometido y has dicho, que no retorna a ti vacía, pueda dar fruto en nuestros corazones, en nuestras familias, Señor, en nuestros hijos, y que como pueblo tuyo, como remanente tuyo, Señor, podamos tener esa distintiva forma de relacionarnos contigo y de poder ser testimonio a este mundo. Señor, ayúdanos a crecer en el Evangelio, ayúdanos a crecer en el conocimiento de la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y usa la vida, Señor, del doctor James Renihan, del pastor Jorge, Señor, para predicar cumplidamente tu palabra, y que les sea dado de nuevo, Señor, para nosotros recibirlo y que esto sea poderoso en nuestros corazones. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, por favor. Quiero invitar al doctor Renihan y a Jorge, quienes van a exponer en este día. Hola, hola. Sí. Sí. Hermanas y hermanos, saludos en Cristo. It is good to be with you today. Es realmente muy bueno estar con ustedes el día de hoy. Please turn in your Bibles to Psalm 15. Por favor, abran conmigo sus Biblias en el Salmo 15. Salmo 15. Dice la palabra del Señor: Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y obra justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo, en cuyos ojos el perverso es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor. Y el que aún jurando en perjuicio propio no cambia, el que su dinero no da a intereses, ni acepta soborno contra el inocente. El que hace estas cosas permanecerá firme. John Calvin suggests a setting for this psalm. Juan Calvino sugirió que quizás había un escenario posible en el cual se escribió este salmo. He suggests that perhaps David was watching Él sugirió que quizá mientras David pensaba o escribía este salmo, estaba mirando as a large crowd of Israelites approached the tabernacle of God. cómo una gran multitud de israelitas se acercaban hacia el tabernáculo de Dios. He knew that many were hypocrites, Él sabía que muchos de los que estaban ahí eran hipócritas,
and others were genuine followers of the Lord. pero también que otros eran verdaderos seguidores del Señor. And so he asked the question found in verse 1. Así que él hace o levanta la pregunta que encontramos en el versículo 1. You see, David knew that not all Israel was true Israel. ¿Ves? David sabía que no todo israelita era verdaderamente Israel. Even though they were all by birth members of the covenant community, Aun cuando habían por nacimientos eran parte de la comunidad del pacto. many were in fact covenant breakers. De hecho, muchos de los que estaban ahí eran quebrantadores del pacto en el que habían nacido. Their lips spoke of the Lord, Sus labios hablaban al Señor, their bodies performed all the necessary actions towards the Lord, su cuerpo llevaba a cabo todas las obras que se necesitaban para adorar al Señor, but their hearts were far from him. pero su corazón estaba lejos del Señor. So David contemplates these questions. Así que David está meditando en estas preguntas. Who is it that rightly approaches God? ¿Quién puede acercarse correctamente en justicia a Dios? Now, what we will do in this hour Ahora, lo que vamos a hacer en esta hora is consider this psalm in 4 ways. es considerar este salmo de 4 maneras o en 4 puntos específicos. First, we will study the question, En primer lugar, vamos a estudiar la pregunta, then the answer that David gives, luego la respuesta que David mismo nos da en este salmo, then we will give an interpretation, luego vamos a dar una interpretación o cómo se debe entender este salmo, and then finally seek to apply it to our own lives. y en cuarto lugar vamos a ver cómo aplicar este salmo a nuestras vidas. So this is what we will do. Así que esto es lo que vamos a hacer en esta enseñanza. Look at verse 1, Quiero que veas conmigo el versículo 1, por favor. and here we have the question. Y aquí encontramos la pregunta. Would you read it again, please? Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Now, this is straightforward enough, is it not? Ahora, esto es una pregunta que realmente es desafiante, But it's very important to consider its significance. pero es bien importante entender el significado que estas preguntas tienen. It's Hebrew poetry, Es poesía hebrea, so it is one question así que por lo tanto estas dos preguntas son en realidad una that's phrased in 2 ways. que está expresada de dos maneras diferentes. David addresses the Lord, David se está acercando o él está hablando al Señor. and this is the covenant name for God. Y él dice Señor o Jehová, este es el nombre del pacto de Dios. It's the special name by which he revealed himself to his people, Es el nombre a través del cual él se reveló de manera especial a su pueblo. and it was unknown among the nations. Y ese nombre no era un nombre conocido entre las naciones gentiles o paganas. Lord, who? Señor o Jehová, ¿quién? I imagine David looking at this crowd of people. Yo me imagino mientras se hace esta pregunta, David mirando esa multitud. Is it that man? ¿Será ese hombre Is it that woman? o será esa mujer? Can that family stay in your presence? ¿Será que esa familia es aquella que puede pararse delante de tu presencia? Who is it among the multitude of worshipers ¿Quién en medio de esa multitud de adoradores that may abide? quién puede ser aquel que habite? The word that David uses La palabra que David utiliza aquí refers to permanent residency, se refiere a una residencia permanente, to make this place a home. es decir, habitar en la presencia de Dios, hacer de ese lugar su casa, su hogar. Lord, who may abide in your tabernacle? Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? This was the tent that was pitched among the nation, Este es el tabernáculo, la tienda que estaba entre la nación. the symbolic dwelling place of God among them. Esa tienda que era el lugar simbólico en donde Dios habitaba en medio de ellos. And so David is asking this, Así que lo que David está haciendo es preguntando lo siguiente: who may live within your presence? ¿quién puede morar en tu presencia? Who may approach you and stay? ¿Quién se puede acercar ahí donde tú estás? The question is so important La pregunta es muy importante that he poses it again. y que lo hace y lo pone otra vez. Who may dwell in your holy hill? ¿Quién morará? Dice en la segunda parte, ¿quién morará en tu santo monte? The holy hill is the place where God takes up his residence among his people. Cuando se habla del monte santo, es el lugar que Dios siempre escoge para poder habitar en medio de su pueblo. You know, in the scriptures, God symbolically dwells on the mountaintop. Sabes, de una manera simbólica, cuando la Biblia muestra la habitación de Dios, dice que Él habita en la parte alta del monte. And the tabernacle was to occupy a high place. Y de hecho el tabernáculo fue colocado en un lugar alto también. In fact, this is why De hecho, esta es la razón when a good king failed to remove the high places, por la cual cuando decía, este fue un buen rey de Judá, pero no quitó los lugares altos. this was noted as a bad thing in his life.
Cuando se habla así de un rey en la historia de Israel o de Judá, se muestra como algo malo en su propia vida. You see, the pagan practice of occupying the high place ¿Ves? Había una práctica pagana de ocupar o estar ahí en los lugares altos de los montes and worshiping idols there y adorar ahí a los ídolos, was evil lo cual era algo malo, perverso, because it mocked the Lord God of Israel. porque era una forma de burlarse del lugar en donde habitaba el Dios de Israel. David knows that God dwells here. David sabía que Dios habita allí, And so he asks the question, así que él hace la pregunta: who may take up residence with you? ¿quién puede estar ahí delante de tu presencia? Now, do you agree with me that this is an urgent question? Ahora, ¿tú estás de acuerdo conmigo en que esta es una pregunta realmente urgente de considerar? Because this separates the true followers from hypocrites. Porque esta pregunta separa a los verdaderos seguidores del Señor de los hipócritas. To dwell or abide is very different from visiting. El habitar o el morar es muy diferente de la idea de simplemente visitar ese lugar santo. Or even more so, appearing at a place just so others see. Ahora, o peor todavía, es mucho más que simplemente aparecer en un lugar para que otros puedan verte. David knew that there were some who did this, David sabía que habían muchos israelitas que hacían esto solo delante de los hombres. and as a result, he contemplates Y él entonces está meditando en eso. who may dwell in the presence of God. ¿Quién puede habitar en la presencia de Dios? Now, the rest of the psalm is his answer. Ahora, el resto de este salmo es la respuesta que David mismo nos da. Notice it with me. Quiero que notes conmigo la respuesta. He begins by speaking about actions. Él comienza hablando de acciones. Walk, work, speak. El hecho de andar, obrar y hablar. To walk is a description of lifestyle, Cuando en la Biblia se habla de andar, es la descripción de un estilo de vida. and this one is to walk uprightly. Y eso es lo que dice aquí, es andar en integridad. That is in holiness, Eso significa en santidad, righteousness, en justicia, integrity of heart. en integridad de corazón. This is how his life may be described. Esta es la forma en la que la vida de aquel que puede morar en la presencia de Dios debe ser descrita. Then David speaks about what he does. Pero luego también David habla no solo de su estilo de vida, sino de las cosas que este hombre hace. He does deeds that are pleasing and acceptable to God. Dice que este hombre que puede habitar en la presencia de Dios es alguien que hace cosas que traen complacencia delante de Dios, que le complacen. The word righteousness must be given its full meaning here. La palabra justicia que aparece aquí en el versículo 2 y obra justicia tiene que ser entendido en su significado más pleno. That is, his deeds are acceptable to the Lord his God. Y eso significa que sus obras eran aceptables delante de Dios. He walks, he works, and he speaks. Dice que él anda, él obra, pero el versículo 2 también dice que él habla. The fruit of his lips, El fruto de sus labios, but it's interesting that the speech is from the heart. pero es interesante que el texto dice que él habla Now, verdad en su corazón, a partir de su corazón. This is a strong expression, Esta expresión que aparece en el versículo 2 al final es una expresión muy fuerte, which is meant to say que lo que quiere decir that the words that proceed from his mouth es que esas palabras que salen de sus labios are in agreement with that which is in his heart. son palabras que están en acuerdo, que son consistentes con lo que él tiene en su corazón. Now, as we think about verse 2, Ahora, si nosotros comenzamos a considerar el versículo 2 o a pensar en él, we must say that this is a very high standard. nosotros debemos decir, este es realmente un estándar bien elevado. The one who may dwell in God's presence Aquel que puede habitar en la presencia de Dios walks in righteousness, es alguien que, dice el texto, anda en integridad, he does deeds of righteousness, hace obras de justicia, and he speaks the truth. pero y él habla también la verdad. It's a high standard. Es un estándar altísimo. Look at verse 3. Mira el versículo 3 ahora. David here picks up the thread from the end of verse 2, Aquí David toma la idea de lo que viene cerrando en el versículo 2 and he presents what may be an opposite. y lo que presenta en el versículo 3 es lo opuesto a lo que acaba de afirmar al final del versículo 2. He speaks the truth in his heart, Dice el versículo 2 al final que él habla verdad en su corazón and he does not backbite with his tongue. y dice entonces que él no calumnia con su lengua. Así empieza el versículo 3. You see, these two things suggest each other. ¿Ves? Estas dos cosas se sugieren la una a la otra.
One may speak kindly to the face of another, Uno podría hablar muy tiernamente o bondadosamente ante el rostro de otra persona, while despising that person in the heart. aunque podría estar aborreciendo a esa persona o menospreciándola en su corazón. And then when that other person is absent, Y luego, cuando la otra persona de quien habló bien está ausente, speak against him to others. comienza a hablar mal de esa persona delante de otros. To do this is hypocritical, Hacer esto es un acto de hipocresía. and David is concerned with this. Y David está pensando, meditando en esto. He doesn't do evil to his neighbor, Pero también dice en el versículo 3 que este hombre que puede habitar en la presencia de Dios no hace mal a su prójimo. that is, in his deeds towards his brother, Eso significa que en las obras que él hace para con su hermano, he always acts righteously, él siempre obra en justicia, and he does not take up a reproach against his friend. y él entonces dice al final tampoco toma reproche contra su amigo. Al final del versículo 3, He will not speak against another. él no va a hablar mal de otro. Now, what David is saying here Ahora, lo que David está diciendo en este versículo is that the one who may dwell in God's presence es que aquel que puede habitar en la presencia de Dios is one who lives according to the second great commandment. es alguien que puede vivir acorde con la segunda gran parte o conforme al segundo gran mandamiento: To love your neighbor as yourself. amar al prójimo como a uno mismo. So the man keeps the law in that way. Así que en este sentido, este hombre que habita en la presencia de Dios es alguien que guarda la ley. Verse 4 introduces something that's unexpected. En el versículo 4, ahora David en su respuesta introduce algo que quizás podría ser inesperado, He tells us that this man who may dwell in the presence of the Lord porque nos dice que este hombre que puede habitar en la presencia del Señor has a great deal of discernment, tiene una gran capacidad para discernir, and he's able to distinguish between people. y por esa capacidad él es capaz de hacer una distinción entre personas. Now, it's unexpected that he says he despises some. Ahora, lo que es inesperado es que él dice que él menosprecia a algunos por causa de este discernimiento. This is a very strong word, Esta es una palabra muy fuerte, and it perhaps is not what you would think y quizás no es el tipo de expresión que tú esperarías o esperarías aquí, would be a quality of righteousness que sea una cualidad de un hombre justo o recto, in order to dwell in the presence of the Lord. y que haga algo así alguien que habita en la presencia del Señor. And yet, this is what David says. Aún así, esto es lo que David está diciendo He aquí. despises a vile person. Él menosprecia al perverso, dice el texto. A vile person is one who commits sin, Un perverso es alguien que comete pecado, who speaks against others, que habla en contra de otros who will not live according to the righteousness of the Lord. y que no vive conforme a la justicia del Señor. And David says he despises him. Y David dice, este hombre que habita en la presencia de Dios menosprecia a un perverso así. But the opposite Pero lo opuesto a esto is that he honors those who fear the Lord. es que este hombre también honra a aquellos que temen al Señor. That is, those who love and serve the Lord God Eso significa, los que temen, significa aquellos que temen al Señor y les sirven, lo honran. are honored in his mind and in his words. Lo honran a través de su mente, pero también a través de sus palabras. Now, do you see the difference between these two groups? Ahora tú puedes ver claramente la distinción entre estos dos grupos. One is characterized by wickedness, Uno está caracterizado por la impiedad one is characterized by righteousness, y otro está caracterizado por la justicia. and the distinguishing factor between them Y esa distinción o el hecho de distinguir entre los dos is how they relate to the Lord. es el hecho de cómo cada uno de estos grupos se relaciona con el Señor. How these people walk before God. Cómo cada uno de estos grupos camina delante del Señor. Those who are vile, he despises. Aquellos que son perversos simplemente son menospreciados, Those who serve the Lord, he honors. pero aquellos que sirven al Señor y le temen son honrados. Now, if the earlier verse was about the second great commandment, Ahora, si el versículo 3 que acabamos de ver hace un momento trataba sobre el segundo gran mandamiento, this is about the first great commandment. este versículo 4 habla del primer gran mandamiento, To love the Lord your God with all your heart. que eso es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón. You see how David is distinguishing between people at this point. ¿Ves cómo David está haciendo aquí claramente una distinción entre personas? Those who obey the law of God Aquellos que obedecen la ley de Dios
will be welcomed into the presence of God. son bienvenidos a estar delante de la presencia de Dios. And this must characterize their lives. Y esto es lo que debe caracterizar sus vidas. At the end of the 4th verse, Al final del versículo 4, mírenlo conmigo, once again he speaks about the relationship between heart and word. otra vez se vuelve a mencionar la conexión que hay en este hombre entre su corazón y lo que dice. The one who may dwell in God's house Aquel que puede habitar en la presencia de Dios keeps his word. es alguien que guarda lo que jura o promete, guarda su palabra. That is, when he promises, Eso significa que cuando él hace alguna promesa o juramento, when he takes an oath, cuando él hace un voto delante de otros o del Señor, when he makes a vow, cuando él hace un voto o un juramento, he follows through, él entonces lo cumple, even when it means that it hurts him, aun cuando eso implique que cumplirlo trae perjuicio sobre él. when it puts him into a circumstance that is difficult. En otras palabras, cuando él cumple lo que ha dicho, aun cuando las circunstancias son difíciles. But because he has given his word, Pero por causa de que él dio su palabra o hizo un juramento, he will keep his word. él va a mantener lo que prometió. I said that I will do this. Yo dije que iba a hacer esto, It may cost me, quizás me va a costar hacerlo, but I will do this. pero lo voy a hacer. David then goes on to speak about this one Pero todavía David sigue hablando de este hombre in terms of the use of his money. ahora en el versículo 5 con respecto al uso de su dinero. He tells us that he does not abuse the poor. Dice en la primera parte que él es alguien, el hombre que habita en la presencia de Dios, es alguien que no abusa de los pobres. That is, he does not take advantage of others Es decir, que él no saca ventaja o toma ventaja de otros by excessive rates of interest a través de cobrarles unos excesivos intereses económicos or other means of financial gain. o cualquier otra forma de abuso financiero. That is, he does not increase his own wealth Es decir, que él no incrementa su propio dinero, su propia riqueza, at the expense of others. a las expensas de hacerle daño a otros o de empobrecer a otros. He's not one who keeps the poor in poverty Él no es uno que mantiene a los pobres siendo pobres because he abuses financial relations. por causa de relaciones financieras abusivas. In fact, what the righteous man does De hecho, lo que hace este hombre justo que habita en la presencia de Dios is he comes to the rescue of the poor es que él viene en rescate de los pobres and gives them assistance. y los asiste, los ayuda. In the next part of verse 5, En la siguiente parte del versículo 5 we are told that he will not receive a bribe. dice que él no acepta sobornos. That is, he cannot be bought for the sake of lies. Esto significa que él no puede ser comprado para mentir o para poder decir mentiras. Bribes oppress the innocent, Los sobornos oprimen a los inocentes and they protect the guilty from deserved punishment. y protege a los culpables de recibir el castigo que realmente merecen. Someone who has not committed a crime, Alguien que no está, committed a crime, alguien que no ha cometido un crimen, by means of a bribe, a través de un soborno, por medio de los sobornos, may be sent to prison, quizás puede ser enviado a prisión. while the one who actually has done the wrong deed Aquel que en realidad no ha hecho las obras malas is set free. y puede hacer que el que hizo las cosas malas simplemente salga libre. This is an Old Testament echo of words that Paul writes. Esto es un eco de palabras que en el Nuevo Testamento Pablo escribe. Do you remember what he said about money? Recuerda lo que Pablo dijo con respecto al dinero. Now, sometimes this verse of Paul is misquoted. A veces este texto en el que estoy pensando del apóstol Pablo es mal entendido o citado de una forma incorrecta. We hear it as if he says money is the root of all evil. Nosotros oímos el texto como si dijera el dinero es el principio de todos los males. But it's more basic than that, Pero es aún más básico y fundamental que eso. because he says it's the love of money Porque no dice que es el dinero, sino el amor al dinero, el principio de todos los males. that is the root of all kinds of evil. Ujú. And some have strayed from the faith Y algunos se han extraviado de la fe, dice Pablo en ese texto, in their greediness and pierced themselves with many sorrows. y que han caído en muchos dolores y sufrimientos por causa de ese extravío. You see, the one who may dwell in the presence of the Lord ¿Ves? Así que aquel que puede habitar en la presencia del Señor uses his money for the good of the kingdom. usa su dinero para el bien del reino. And David brings this all to a conclusion Y David trae toda esta respuesta que nos ha dado a una conclusión. at the end of verse 5 Y eso lo encontramos al final del versículo 5. Míralo ahí. when he says, "The one who does these things shall never be moved." Él dice, el que hace estas cosas permanecerá firme.
That is, this one will live in the presence of God forever. Esto significa que aquel que hace estas cosas vivirá en la presencia de Dios para siempre. Because the Lord cannot be moved, Por el hecho de que el Señor permanecerá para siempre, the one who does these things cannot be moved. aquel que hace estas cosas permanecerá también para siempre. Now, that's a very rapid trip through this psalm. Ahora, ciertamente hemos hecho un recorrido muy rápido por este Salmo 15. And there is much more that we could say. Y ciertamente hay muchísimo más que pudiéramos decir sobre este Salmo. But I want to come to the interpretation of the psalm. Pero quiero ir ahora en tercer lugar en nuestro bosquejo de hoy a la interpretación de este Salmo. Remember the question that David is asking. ¿Te acuerdas la pregunta que David está haciendo? Who is it that may live in the presence of God? ¿Quién es aquel que puede habitar en la presencia de Dios? And the answer provides us with a very high standard. Y la respuesta que David nos provee desde el versículo 2 al 5 muestra un estándar bien elevado. What should we make of what David says? ¿Qué deberíamos hacer con esto que David nos está diciendo? Does this psalm encourage you? Quiero hacerte una pregunta sincera. ¿Este salmo te motiva cuando lo escuchas como lo hemos hablado? It's okay to say no, Sabes, está bien si dices que no, because it doesn't encourage me. porque en realidad cuando veo este salmo de esta manera no me motiva a mí tampoco. When I look at this psalm and what it says Cuando yo miro hacia este salmo y veo lo que dice and apply it to my life, y lo aplico a mi vida, I have to say, I do not qualify. yo tengo que decir, no, yo no califico aquí. I cannot stand in the presence of God. Yo no puedo pararme ni mantenerme en la presencia de Dios. And brothers and sisters, Y hermanos y hermanas, if you apply it carefully to yourself, si ustedes aplican también este salmo de una manera cuidadosa a sus propias vidas, you must say that you do not qualify to dwell in God's holy hill. también van a tener que llegar a la conclusión de que tampoco ustedes pueden estar en la presencia de Dios. So what do we make of this psalm? Así que, ¿qué es lo que entonces deberíamos hacer con este salmo? You know, there is a traditional interpretation Sabes, hay una forma tradicional en la que se ha interpretado lo que este salmo enseña, which presents this psalm as a means of distinguishing between the sheep and the goats. el cual, en la forma de entender, es que este salmo lo que está haciendo es hablar o mostrarnos una distinción entre las ovejas y las cabras, Or the wheat and the tares in the church. o entre el trigo y la cizaña dentro de la iglesia. It sees the visible church as a mixture Esta interpretación ve a la iglesia local como una iglesia que está mezclada, that is, it has true believers and hypocrites, y que dentro de la iglesia hay verdaderos creyentes e hipócritas. but the invisible church consists only of believers. Pero en esta interpretación ellos dicen, eso es mixto, pero la iglesia invisible solo está compuesta de creyentes verdaderos. And those are the ones who are described in this psalm. Y entonces en esta interpretación dicen de quien está hablando, quienes son descritos en este salmo, son esos creyentes verdaderos. Hypocrites live one way, Los hipócritas viven de una manera, the faithful live another way, los fieles viven de otra manera, and because they live a holy way, y por causa de que los fieles viven de una manera santa, they may dwell in God's holy hill. entonces el resultado es que estos santos pueden vivir en la presencia o en el monte santo de Dios. I know that my words, Yo sé que mis palabras, my works, yo sé que mis obras and the way that I walk in this life y la forma en la que yo me conduzco en esta vida do not qualify me to live in God's holy hill. no me cualifican a mí para poder vivir en el monte santo. And so I want to disagree with this traditional interpretation. Así que tengo que decirles que estoy en desacuerdo con esta interpretación tradicional. It may be the easiest way to read the psalm, Ciertamente, quizás esta forma de interpretar es la manera más sencilla de leer este salmo, but we ought to ask the question, pero nosotros necesitamos hacer la pregunta: is it correct? ¿es correcta esta interpretación? And I want to show you why it's not. Yo quiero mostrarte por qué esta no es la interpretación correcta de este salmo. The first thing that we have to notice La primera cosa que quiero que notes is that it doesn't fit the context of the surrounding psalms. es que en esta interpretación el salmo no calza con el contexto en donde se encuentra. The book of Psalms is not simply a collection of 150 poems. El libro de Salmos no es simplemente una colección de 150 salmos puestos de cualquier manera, But it has been put together in a certain way sino que fueron puestos de una cierta forma
And it benefits us to recognize that fashion. en la cual nos hace mucho bien el poder reconocer cuál es esa forma en la que están organizados. You'll remember from reading the book of Psalms Tú puedes recordar cuando has leído el libro de Salmos that it's separated into 5 smaller books. que a medida que vas leyendo el libro de Salmos te das cuenta que está separado en 5 libros internamente. And within those 5 books, Y en medio de esos 5 libros there are often clusters of Psalms hay a veces grupos de salmos that have similar ideas to them. que tienen ideas similares entre ellos. For example, Psalm 120 through 134 Por ejemplo, los salmos 120 al 134, are all called songs of ascents. a todos ellos se les llama el salmo de ascenso. They are songs that the pilgrims sang as they went to Jerusalem. Y esos eran salmos que los peregrinos iban cantando cuando iban en su peregrinación hacia Jerusalén. Now I want you to notice with me the context of our psalm. Ahora, pero yo quiero que tú notes conmigo el contexto de nuestro salmo. So turn back a page or two in your Bibles. Quiero que regreses 1 o 2 páginas atrás en tu Biblia. Let's notice Psalm 12 Quiero que veas conmigo el Salmo 12 and the first 2 verses. y los primeros 2 versículos. Salva, Señor, porque el piadoso deja de ser, porque los fieles desaparecen de entre los hijos de los hombres. Falsedad habla cada uno a su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. All of the Psalms in the first book were written by David. Todos los salmos que están en este primer libro interno de los salmos fueron escritos por David. And as we are reading through these Psalms in consecutive order, Y cuando nosotros vamos leyendo estos salmos del 1 en adelante en un orden consecutivo, we come to this place where David cries out to the Lord nosotros llegamos aquí al Salmo 12 en donde vemos a David clamando al Señor. because he does not find a godly man. Y la razón por la que clama es porque él dice que no puede encontrar hombres piadosos. He characterizes those who live in Israel Y está caracterizado por aquellos que viven en Israel. as liars Y dice que ellos son mentirosos and who speak wicked words. y que hablan palabras perversas. Look at the first 3 verses of Psalm 14. Pero ahora mira conmigo los primeros 3 versículos del Salmo 14. El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, han cometido hechos abominables. No hay quien haga el bien. El Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguno que entienda, alguno que busque a Dios. Todos se han desviado, a una se han corrompido. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. How many righteous are there? ¿Cuántos justos hay según este salmo? There are none. Ninguno, There are none. ninguno. As soon as you read this psalm A lo que tú comienzas a leer este salmo and you meditate on what David says, y comienzas a meditar en lo que David está diciendo aquí, you recognize that he's diagnosing the condition of all people. te das cuenta que aquí se está presentando un diagnóstico de la condición en la que están todos los pueblos, todas las personas. So you have this in your mind Así que teniendo esto en nuestra mente, when you come to Psalm 15. nosotros llegamos al Salmo 15. Who may dwell in the presence of God? ¿Quién habitará en la presencia de Dios? There's none righteous. No hay ni un solo justo en la tierra. Look at Psalm 16, Ahora mira el Salmo siguiente, el Salmo 16. first 3 verses. Los primeros 3 versículos. Protégeme, oh Dios, pues en ti me refugio. Yo dije al Señor, tú eres mi Señor, ningún bien tengo fuera de ti. En cuanto a los santos que están en la tierra, ellos son los nobles en quienes está toda mi delicia. Where does David tell us his righteousness comes from? David nos dice aquí en el versículo 2 de dónde viene su confianza y de dónde viene esa justicia que él tiene. Is he righteous in himself? ¿Es una justicia que fluye de él mismo? Is he righteous because of his words and deeds? ¿Es una justicia que él tiene por causa de sus palabras o sus obras? Because of his lifestyle? ¿Por causa de su estilo de vida? You see, he tells us that he has no goodness apart from God. ¿Ves? Él está diciendo, ningún bien tengo fuera de ti. All of these texts help us to see Todos estos textos que hemos leído nos ayudan a entender that there is no one who qualifies. que no hay ni uno solo que pueda cualificar o cumplir con estas exigencias del Salmo 15. Now, someone might say, Ahora, quizás alguien podría decir, Psalm 15 is about relative righteousness. pero pastor, el Salmo 15 está hablando de justicia, pero en un sentido relativa. The deeds of a godly person is over against a hypocrite. Está hablando de cómo son o cómo se ven las obras de los justos en contraste con la de los hipócritas. Let's consider that just for a moment. Ahora, vamos a darle
Vamos a pensar en eso solo por un momento para pensar que pudiera ser correcto. And look at Psalm 17 Pero quiero que veas el Salmo 17, and verses 3 through 5. los versículos 3 al 5. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada hallaste. He resuelto que mi boca no peque en cuanto a las obras de los hombres, por la palabra de tus labios. Yo me he guardado de las sendas de los violentos, mis pasos se han mantenido firmes en tus senderos, no han resbalado mis pies. Now here David expresses his innocence before God, Aquí David está expresando su inocencia delante de Dios, but in verse 5 he confesses that he can only do this because of the help of the Lord. pero en el versículo 5 él confiesa que la única razón por la cual él puede ser llamado inocente es por causa de la ayuda que el Señor le ha dado. This is a prayer that he offers up Esta es una oración que él ofrece because he knows that he's not righteous in himself. porque él sabe que no hay nada de justicia en sí mismo. David's relative righteousness does not qualify him La justicia relativa de David ni siquiera eso lo cualificaba para cumplir lo que dice el Salmo 15, to dwell in the presence of God. para poder habitar en la presencia de Dios. Thus, that traditional interpretation of Psalm 15 Así que la traducción, la interpretación tradicional del Salmo 15 does not fit the context of the Psalms. no calza, no coincide con el contexto en el que se encuentra este salmo. There's another reason why it's incorrect. Pero hay otra razón también por la que esta interpretación es incorrecta. Look again at our psalm Quiero que veas otra vez el Salmo 15. and read verse 1 and the very last. Mira el versículo 1 y la última frase del versículo 5. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Ahora mira el versículo 5 al final. El que hace estas cosas permanecerá firme. Are these relative terms, Aquí está hablando en términos relativos. to abide and to dwell, Con el hecho de habitar o morar son términos relativos. to qualify to live permanently in God's presence? El hecho de que diga que estas características son para una habitación permanente. Can anyone do these things? Hermanos, ¿puede alguna persona sobre la tierra cumplir con estas cosas del Salmo 15? Look at verse 2. The middle of verse 2. Hablé muy fuerte, hermanos. Mira lo que dice el versículo 2, la mitad del versículo 2. El que habla verdad en su corazón, He who works righteousness. el que y obra justicia. Dice aquel que obra justicia. This is a form of do this and live. Esta palabra justicia tiene la idea de eso que conocemos de haz esto y vivirás. Is this how we stand in God's presence? ¿Es así como nosotros nos podemos parar delante de la presencia de Dios? Will you be welcome to His tabernacle Cuando tú estés caminando hacia su tabernáculo because of your good works? y tú puedes hacer eso por causa de las buenas obras que tú has hecho. See, that's not how we should understand the text. ¿Ves? Así no es como deberíamos entender este texto. That traditional interpretation Esa interpretación tradicional that wants us to say that this is how we live in God's presence que nos dice, así es como vivimos delante de la presencia de Dios, on the basis of what we do basado en las cosas que hacemos. really only leads to discouragement and shame and doubt. En realidad, si esto es lo que significa este salmo, a lo único que nos llevaría este salmo es al desánimo y a estar completamente desmotivados. If we speak honestly about ourselves, Si nosotros hablamos con sinceridad sobre nosotros mismos, we cannot do these things. nosotros no podemos hacer las cosas que están en este salmo We may not abide in God's holy hill. y por lo tanto no podríamos habitar en la presencia de Dios We may not dwell in His tabernacle. y por lo tanto no podríamos morar en su santo tabernáculo. Who then is it who may? Pero entonces, ¿quién podría? What is the point that David is trying to make to us? ¿Cuál es el punto que David está tratando de que nosotros entendamos aquí? You see, David is not trying to promote discouragement. ¿Ves? David no está tratando de, o no escribió este salmo para desanimarnos. He's not asking us to look inside of ourselves. David no nos está pidiendo a través de este salmo que miremos hacia adentro de nosotros mismos, To evaluate ourselves so that we might be able to live in the presence of para God. que podamos evaluar nuestro ser y entonces decir, sí cumplo o no cumplo para poder habitar en la presencia de Dios. No, actually, David is writing as a prophet. No, en realidad así no es como David lo escribe. David está escribiendo como un profeta. In fact, he writes to turn us away from ourselves De hecho, él está escribiendo este salmo en términos
para que nosotros no nos veamos hacia nosotros mismos, because he does describe someone who does these things, porque él sí está describiendo a alguien que hace estas cosas, someone who does works of righteousness, alguien que sí hace estas obras de justicia, someone who earns the right to dwell in God's holy hill. alguien que sí ha ganado o ha obtenido el derecho de morar en la presencia de Dios. And we ask the question, Y por lo tanto tenemos que hacernos la pregunta, who is this one? ¿quién es este? Well, we must let David himself answer. Bueno, dejemos que David mismo nos conteste esa pregunta. You'll be familiar with some of these verses. Tú vas a estar, seguramente reconoces o conoces bien algunos de estos versículos que vamos a ver. When David contemplates the Lord's holy hill, Cuando David estaba meditando en ese monte santo de Dios, when he speaks to us about God dwelling there, cuando él nos está hablando a nosotros de Dios habitando en ese monte santo, he tells us in other Psalms some important things. él nos dice también en otros salmos cosas bien importantes. The Lord said to my Lord, El Señor le dijo a mi Señor, sit at my right hand, siéntate a mi diestra till I make your enemies your footstool. hasta que ponga a tus enemigos por debajo de tus pies. That's Psalm 110, verses 1 and 2. Ese es el versículo 110, versículos 1 y 2, el Salmo 110, 1 y 2. Earlier in the book of Psalms, Pero antes, en el libro de Salmos, in Psalm 2, verses 6 and 7, en el Salmo 2, versículos 6 y 7, David pictures God sitting upon his throne. aquí vemos una imagen que David nos permite ver de Dios sentándose en su trono. And he says this, Y él dice lo siguiente: I have set my king on my holy hill of Zion. Yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Salmo 2:6. I will declare the decree. Versículo 7. Ciertamente anunciaré el decreto. The Lord has said to me, you are my son. El Señor me dijo, mi hijo eres tú. But I would like you especially Pero quiero especialmente que consideres, to notice with me a clear parallel que veas este paralelo que es bien claro in Psalm 24. en el Salmo 24. So turn over there in your Bible. Así que mira por favor un momento el Salmo 24. The first two verses are a claim of sovereignty by the Lord God. En este Salmo 24, los primeros dos versículos es una expresión de la soberanía y el poder que Dios tiene sobre todo. Looking from heaven, he claims the whole earth for himself. Él mirando desde el cielo reclama toda la tierra para sí mismo. So would you read those first two verses? Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la sentó sobre los ríos. Thinking about God's sovereignty over the world Pensando en esta soberanía que Dios tiene sobre el mundo, leads David to ask a question which is in verses 3 through 6. lleva a David a pensar en una idea que aparece en los versículos 3 al 6. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad ni jurado con engaño. Ese recibirá la bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, como Jacob. Now, this is the same question that we see in Psalm 15, is it not? Ahora, cierto que esta es la misma pregunta que vimos en el Salmo 15, ¿verdad? For the second time, it's on David's mind. Está aquí por segunda vez en la mente de David. And he asks the Lord who it is that may live in his holy Y él hill. está preguntándole al Señor, Señor, ¿quién es aquel que puede morar en tu presencia? Who is it that may walk up the steps to the hill ¿Quién es aquel que puede caminar y subir todos esos escalones hasta el monte and stay in God's presence? y mantenerse ahí en la presencia de Dios? Now, Psalm 15 ends here. Ahora, si nosotros los comparamos con el Salmo 15, el Salmo 15 termina en donde llegamos en este Salmo. It calls us to contemplate who is the one. Simplemente nos lleva a contemplar quién será, a pensar quién podrá ser Él. But Psalm 24 continues, Pero el Salmo 24 continúa desarrollando la idea and it gives us a beautiful picture y nos da un precioso cuadro of the one who does these things. de aquel que sí hace y sí cumple estas cosas. And because he does these things, Y por causa de que Él sí cumple y hace estas cosas, he may dwell in the presence of God forever. Él puede morar en la presencia de Dios para siempre. Look with me at verses 7 through 10. Mira conmigo los versículos 7 al 10. Alzado puertas vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas, para que entre el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? El Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en batalla.
Alzado puertas vuestras cabezas, alzadlas puertas eternas, para que entre el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? El Señor de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Oh, do you see what David does? Oh, ¿ves lo que David está haciendo aquí? As he contemplates the question, Mientras él está meditando en esta pregunta, he provides us with a beautiful answer. él nos da una preciosa respuesta. And he writes as if the very doorposts of the tabernacle Y él habla de una manera figurada, como si las mismísimas puertas del tabernáculo could hear him and could act. pudieran oír y pudieran actuar. Because the one who marches up the hill Porque aquel que está subiendo hacia ese monte is so glorious es tan glorioso that even the temple should open for him, que aún el templo se abre para que él pueda entrar and he may dwell there forever. y para que él pueda habitar ahí You, para siempre. you know what I'm about to say. Tú sabes lo que estoy a punto de decir. Psalm 24 is a psalm about Messiah. El Salmo 24 es un salmo mesiánico que habla del Mesías. It's a psalm about our Lord Jesus Es un Christ. salmo que habla de nuestro Señor Jesucristo. Come back with me to Psalm 15. Vuelve conmigo, por favor, al Salmo 15. Psalm 15 must be understood in the same way. El Salmo 15 debe ser entendido de la misma manera que podemos ver el Salmo 24. Jesus Christ has completely and perfectly satisfied all the acts of righteousness. Jesucristo ha satisfecho completa y totalmente todas estas acciones de justicia que se demandan. Psalm 15 describes him. Y el Salmo 15 entonces está describiendo a nuestro Señor Jesús. He is the man of Psalm 15. Él es el hombre de quien se habla en este Salmo 15. He's the one who abides in God's holy tabernacle. Él es aquel que habita en el tabernáculo santo de Dios. The one who dwells in the holy hill of Zion. Aquel que habita y mora por siempre en el santo monte de Dios, de Sion. Who is this man? ¿Quién es este hombre? It's not me. No soy yo, It's not you. no son ustedes, It's Jesus Christ. es Jesucristo. Now, when we think about the psalm as we've looked at it, Ahora, cuando pensemos en este salmo and we went through it very quickly, y cuando nosotros fuimos a través de todo este salmo de una manera muy rápida al principio de este sermón, it's law. cuando nosotros lo vimos aplicado a nosotros es ley, Because it condemns us porque de hecho este salmo nos condena when it shows us that we cannot do these things cuando lo aplicamos a nosotros y nos muestra que nosotros no podemos hacer estas cosas, and qualified by our own actions to be in the presence of God. ni podemos cumplir con estos requerimientos por nuestras propias acciones para estar en el monte de Dios. The law destroys us. La ley nos destruye, It shows us that we have no hope. nos muestra que nosotros no tenemos ninguna esperanza. But when we look to the psalm and see Christ, Pero cuando tú ves este salmo no aplicado a nosotros, sino viendo a Cristo en él, it becomes all gospel entonces se convierte en el evangelio, because it reminds us of the fact porque nos recuerda el hecho that our Savior has done these de que things nuestro Salvador ha cumplido con estas cosas and qualifies to live in God's holy presence y por forever. lo tanto ha cumplido todos los requisitos para poder habitar en el monte santo de Dios. You see, when Psalm 15 is applied to us, it's law, ¿Ves? Cuando el Salmo 15 es aplicado a nosotros es ley, but it's gospel when it's applied to Christ. pero cuando se aplica este mismo Salmo mirando a Cristo, entonces es el evangelio en él, Which means I have to ask you this question. lo cual significa que yo tengo que hacerte esta pregunta. Do you see Jesus Christ here? ¿Tú puedes ver a Cristo Jesús en este salmo? Do you trust him? ¿Tú confías en él? Do you depend upon him? ¿Tú has puesto toda tu dependencia sobre él? He alone is righteous, Él es el único que es justo and you must find your righteousness only in him. y la única manera de que tú puedas encontrar justicia es solamente en él. My friend, if you think that you can qualify, Mi amigo, si tú piensas que tú puedes cumplir con estos requisitos, you are deceived in the worst possible way. estás engañado de la manera más peor que uno pudiera estarlo. Because your words and your deeds will never qualify you to live in the presence of Porque God. tus obras y tus hechos nunca jamás podrán cualificarte para estar en la presencia de Dios. In fact, your words and your deeds are always against him. De hecho, todas tus obras y tus hechos son cosas que están en contra de Él. But he has provided someone who does these things Pero Dios mismo ha provisto de aquel que sí pudo hacer estas cosas. and calls us to trust in him. Y entonces es por causa de confiar en Él. Our righteousness is granted to his righteousness is granted to us. Y esa justicia entonces que Él tiene, que Él obtuvo,
es aplicada a nosotros. So don't be discouraged by Psalm 15. Así que no te desanimes a leer el Salmo 15, It's meant to cause you to look to Christ. porque este salmo tiene el propósito de hacer que mires a Cristo. He has fulfilled the Lord's righteous demands. Él ha cumplido las demandas de justicia de Dios. Now, do you remember what I said about the context of the psalm? Ahora, ¿te acuerdas lo que cuando hablamos sobre el contexto de este salmo? Let's look one more time. Veamos una vez más esto. Look at Psalm 16 and verse 8. Mira el Salmo 16, Well, versículo 8. No, read the end of 15, the last statement, and then 16:8. Vamos a leer la última parte del versículo 5 del 15, del Salmo 15, y luego vamos al 16, 8. El que hace estas cosas permanecerá firme. Y ahora el 16, 8. Al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. David understood this point. ¿Ves? David entendía esto que estamos diciendo. His stability comes because of the one who's at the right hand of God. ¿Ves? Esa estabilidad o esa permanencia para siempre viene de aquel que está sentado a la diestra de Dios. David will not be moved, David no iba a ser conmovido, not because of his own actions, pero no por causa de sus propias acciones, but because of the actions of Christ. sino por causa de las acciones y de las obras de Cristo. And this is how we must understand the psalm. Y es así como nosotros debemos entender este salmo. When it's applied to us, it's law, Cuando se aplica a nosotros es ley, but when we see Christ in it, it becomes gospel. pero cuando vemos a Cristo siendo descrito en él es el evangelio. But there is a third way that we need to understand this psalm, Pero hay una tercera manera en la que también necesitamos entender este salmo, because it does instruct us in matters of sanctification. porque también este salmo nos enseña o nos habla de nuestra santificación. The psalm does not tell us what we must do in order to be in God's presence, Este salmo no nos está diciendo esto es lo que tienes que hacer para que puedas estar en la presencia de Dios, but rather how we ought to live because we've been welcomed into God's presence. sino este salmo nos dice cómo debemos entonces vivir por causa de que ya estamos viviendo en la presencia de Dios por Cristo, Because of who Christ is, por causa de lo que Cristo es and because of what he has done, y por causa de lo que Cristo ha hecho. as a means of demonstrating our thankfulness to him, El vivir en santidad es una forma de mostrar nuestra gratitud hacia Él, seek to live righteously in the world. buscando vivir de una manera justa en el mundo. And read Psalm 15 in a gospel sense. Y lee el Salmo 15 en un sentido de encontrar el Evangelio ahí. He calls you to live a holy life. Él te llama a vivir una vida santa. He calls you to think and to speak the truth. Por causa de lo que Él ha hecho, Él causa en ti el hecho de vivir una vida santa, hablar la verdad. He calls you to love your neighbor, Él, por causa de lo que ha hecho, te hace que ames a tu prójimo. and especially the way that you act towards God's people. Y especialmente en la forma en la que tú obras delante del pueblo de Dios. He calls you to discern between good and evil, Por causa de lo que Él ha hecho, Él hace que tú puedas discernir entre el bien y el mal. and to despise every form of evil, Y a menospreciar todo tipo de maldad o perversidad. and to love God above all. Y amar a Dios sobre todas las cosas. You see the difference? ¿Puedes ver la diferencia? We don't do this to earn our salvation. Nosotros no tratamos de cumplir lo que dice el Salmo 15 para ganar nuestra salvación. We do this because salvation has been given to us. Nosotros buscamos cumplir lo que dice el Salmo 15 por causa de lo que Dios ya nos ha dado a nosotros en Cristo. And this is our sanctification. Y esto es de lo que se trata nuestra santificación. My friend, if you trust your own righteousness, Mi amigo, si tú confías en tu propia justicia, you will fail. vas a fracasar, vas a perecer. But in Jesus Christ, Pero en Cristo Jesús, by placing faith in him, a través de poner tu fe en Él, you will abide in God's holy hill forever. tú puedes morar en la presencia de Dios para siempre. Let's return to where we began. Regresemos ahí a donde nosotros comenzamos esta enseñanza. Who did David see as he watched the people mount the hill to Zion? ¿A quién está viendo David ahí mientras está meditando en esta pregunta de esa multitud que va subiendo hacia el monte Sión? By faith, Por la fe, David saw Jesus Christ David está mirando a Cristo Jesús, leading his people to the tabernacle of God. liderando y guiando a su pueblo hacia el tabernáculo de Dios. Amen. Amén.
Oremos al Señor. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias por nuestros hermanos, Señor, y gracias porque tu palabra es clara y tu palabra nos muestra, Señor, la realidad del Evangelio, donde desaparecen todos los orgullos, Señor, desaparece toda nuestra autojusticia, pero al mismo tiempo aparece, Señor, la adoración y la alabanza y el honor y la gloria que tú mereces. Te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos, vamos a tener un tiempo de compartir. Atrás está preparado